Amigos, quiero hablarles en este video de dos conceptos muy importantes en química: fórmula molecular y fórmula empírica. Y vamos a tratar de explicar qué es cada una de estas fórmulas, cuál es su diferencia entre ellos, su importancia y su aplicación. Comencemos con la fórmula molecular, a la que a mí me gusta llamarle la fórmula real. ¿Por qué? Porque esta fórmula es la que nos muestra cuántos átomos de cada elemento están presentes en un compuesto. Por otra parte, la fórmula empírica nos muestra la proporción más simple de los átomos de un compuesto. Estas serían como dos definiciones algo formales, y probablemente aquí capten el punto de lo que trata la consideración, pero desde luego se entiende mejor cuando empezamos a dar ejemplos. Así que veamos un ejemplo que nos mostrará la diferencia entre estas dos fórmulas. Pensemos en un compuesto como el etano. Lo vamos a hacer aquí, etano. Y para hacer nuestro análisis empezaremos con la fórmula estructural, algo que no hemos visto y la cual van a entender mejor cuando vean el enlace químico, pero va a ser muy importante para ver la diferencia entre estas dos fórmulas, entre la fórmula molecular y la fórmula empírica. Como podemos ver aquí en el etano, la letra C me representa lo que son los átomos de carbono y la H me representa lo que es el hidrógeno, algo que estoy seguro que ya lo saben. Y podemos ver que en la fórmula estructural me muestra cuántos átomos hay de carbono y cuántos hay de hidrógeno. Así que si yo quiero hacer la fórmula molecular, como vemos el concepto me dice que la fórmula molecular muestra cuántos átomos de cada elemento están presentes en un compuesto. Así que en el etano yo podría escribir la fórmula molecular comenzando con la letra C para el carbono. Y junto a la letra C escribiría un subíndice de cuántos átomos de carbono hay. Así que cuento cuántos átomos de carbono tengo. Y tengo aquí uno y aquí tengo otros, dos. Así que esto me quedaría como C2. El 2 viene del número de carbonos que hay aquí. Mientras que los hidrógenos, también escribiría entonces la H de hidrógeno y contaría cuántos hidrógenos tengo. Y puedo ver que en cuanto a los hidrógenos tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces junto a la H escribiría un subíndice de C2H6. Esta sería la fórmula molecular del etano. Me dice exactamente cuántos átomos hay de cada elemento. Y esto es muy importante porque el tener un átomo menos de un elemento cambiaría completamente las propiedades químicas de un compuesto. Así que es probable que aquí ya vean entonces un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de fórmula molecular. Pero igual vamos a seguir viendo otro ejemplo. Pero antes veamos lo mismo aplicado ahora a la fórmula empírica. Como vemos, la fórmula empírica nos muestra la proporción más simple de los átomos de un compuesto. No me muestra cuántos átomos tiene cada compuesto, sino que la proporción. Eso es, yo diría, por ejemplo, si yo tengo átomos de carbono y átomos de hidrógeno, yo podría decir proporción por cada átomo de carbono, cuántos átomos de hidrógeno hay. Y podemos sacarlo aquí con esto. Si por ejemplo yo diría la proporción, entonces diría aquí por ejemplo, tengo átomos de carbono. De átomos de carbono tengo 2. Y tengo también átomos de hidrógeno. Entonces podría decir átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 6 átomos de hidrógeno. Si yo simplifico esa proporción, ¿a cuánto me daría? Y una forma de simplificar esto sería como lo hacemos en aritmética. Podríamos ver, por ejemplo, podríamos pensar en un número que sea divisible entre los dos y ahí hacerlo en un paso. O podríamos ir como hacemos en aritmética, ir sacando mitad, luego tercera, pero que tengan propiedades que tengan ambos en común para factorizarlo. Y aquí podríamos ver que, por ejemplo, este 2 podemos sacarle mitad, la mitad de 2 es 1, y al 6 también podemos sacarle mitad, y la mitad de 6 es 3. Esta sería una forma de verla. Así que esta sería la proporción entre átomos de carbono e hidrógeno. Así que la fórmula empírica del etano sería un átomo de carbono, así que escribiría la C sin un subíndice. Cuando no tengo un subíndice, significa que ahí está el 1.
y hay 3 átomos de hidrógeno, así que sería H3. Y esta sería la fórmula empírica de lo que es el etano. En otro video vamos a hacer más ejercicios sobre fórmula empírica y fórmula molecular para lograr entender. Pero veamos antes algunos datos interesantes sobre estas fórmulas que debemos entender. Algo interesante en cuanto a fórmulas moleculares y fórmulas empíricas es que si la proporción de átomos en la fórmula molecular no puede ser simplificada, la fórmula empírica y la fórmula molecular es la misma. Por ejemplo, tenemos un elemento llamado el ácido nítrico, N2O. ¿Qué proporción podríamos sacar ahí? Bien, como pudimos ver antes, esta sería la fórmula molecular, pero si yo trato de sacar la proporción de nitrógenos, tenemos ahí nitrógenos, los nitrógenos tenemos 2, y oxígeno, que es el otro elemento, en los oxígenos tenemos 1. Entonces vemos que es una proporción de 2 y 1. ¿Podríamos, por ejemplo, sacarle mitad a 2? Sí, pero ¿podríamos sacarle la misma mitad a 1? No. Si no lo puedo hacer en los dos, si no hay un número que yo pueda dividirlo entre los dos que sea mayor que 1, significa que no puedo obtener una fórmula empírica que sea diferente a la fórmula molecular. Por lo tanto, para este elemento, la fórmula molecular y la empírica es la misma. Y hay muchos ejemplos como estos. Otro muy conocido sería, por ejemplo, el H2O, el agua. Tampoco podemos sacar una proporción que me dé una fórmula molecular y una fórmula empírica. Las dos serían iguales. Otro dato interesante que me gustaría mencionarles es que muchos diferentes compuestos pueden tener la misma fórmula empírica. ¿Qué me refiero con esto? Bien, pensemos, para verlo de una mejor manera, pensemos en otro compuesto. Pensemos en el butano. Pues bien, vemos que tenemos 4 carbonos y tenemos 8 hidrógenos. Y podríamos sacar la proporción y empezando a dividir, por ejemplo, sacando de la mitad al 4 y ver si podemos seguir simplificando. La mitad del 4 es 2 y la mitad del 8 es 4. Y puedo ver que todavía los dos siguen teniendo mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y hasta ahí ya no podría seguir simplificando. Así que esta sería la proporción. Así que la fórmula empírica del butano sería de un carbono por 2 hidrógenos. Esta sería la fórmula empírica. Conociendo yo la fórmula molecular de un compuesto, puedo conocer la fórmula empírica, pero no sucede lo opuesto. Si yo solo conozco la fórmula empírica, si alguien, por ejemplo, me dice, bueno, esta es la fórmula empírica, ¿a qué compuesto corresponde eso? No podría decir que al butano, porque hay muchos elementos que tendrían la misma fórmula empírica. Por ejemplo, si tratamos de sacar la fórmula empírica de compuestos como el propano, C3H6, o como el pentano, C5H10, o el hexano, C6H12, todos estos, al igual que el butano que lo acabamos de ver, tendrían la misma fórmula empírica. Así que podemos saber la fórmula empírica a partir de la molecular, pero no podemos saber la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica. Y tal vez aquí algunos digan, bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la fórmula empírica? ¿Por qué? Si muchos tienen la misma fórmula empírica, porque incluso se considera si la más importante es la molecular. Bueno, es cierto, pero ya para a nivel de laboratorio, para análisis de laboratorio, la fórmula empírica tiene una gran importancia, porque imagínense ustedes que, por ejemplo, les dan algo como una roca y a nivel de experimento le dice que quiere que ustedes determinen qué compuestos hay en esa roca. Entonces, al hacer los análisis de laboratorio, lo más probable, lo más fácil de obtener es una fórmula empírica. Pero a partir de ciertos datos adicionales, como vamos a ver más adelante, a partir de la empírica sí podemos obtener la molecular. Solo con la fórmula no podemos obtener la fórmula molecular, pero ya con datos adicionales que se pueden obtener en el laboratorio, sí se puede obtener la fórmula molecular. Así que las dos tienen gran importancia y se utilizan ampliamente en química.